data y de cumplimiento. Dos mecanismos de defensa de la Constitución, también de particular importancia y en cierta forma también de un especial desarrollo a nivel de nuestra jurisprudencia. Ambos procesos tienen como elemento en común de que son una suerte de creación, una suerte de novedad de nuestro último y más reciente sistema constitucional. Es decir, a diferencia de lo que ocurre con el habeas corpus y con el amparo, incluso con el proceso de inconstitucionalidad, que ya tienen un derrotero a nivel constitucional, legislativo y también jurisprudencial ya de algunos años, y que han sido reconocidos por anteriores constituciones hasta cierto grado, el habeas data y el proceso de cumplimiento recién aparecen con la Carta Constitucional del año 1993. A posteriori reciben una reglamentación, un desarrollo legislativo bastante breve, bastante superficial, pero a posteriori y ya cuando se empieza a tener la oportunidad de hacer un desarrollo legislativo mucho más orgánico a través del Código Procesal Constitucional, ya se les presta un desarrollo bastante o un tratamiento bastante especializado, como de alguna manera vamos a tratar aquí de graficar. Empecemos en primer lugar por la explicación del proceso de habeas data. El habeas data en rigor es un proceso muy similar, a pesar de su nombre, al proceso de amparo. Y es tan similar que en lo pertinente, desde el punto de vista de su desarrollo, desde el punto de vista de su estructura procesal, prácticamente recibe en una buena cantidad, ¿no es cierto?, de aspectos, el mismo tratamiento, el mismo desarrollo que recibe el proceso de amparo, con algunos matices muy específicos, porque, por ejemplo, el habeas data no exige, o por lo menos no impone con carácter obligatorio, el patrocinio obligatorio por parte del letrado. Hecha esa excepción, en rigor se aplican las mismas reglas propias del proceso constitucional de amparo, insisto, con algunos matices. A nivel de nuestra jurisprudencia, el proceso constitucional de habeas data ha merecido un tratamiento bastante interesante. ¿Y lo ha recibido por qué? Porque nuestra jurisprudencia lo que ha hecho en buena medida es tratar de reconocer o tratar de recoger algunas premisas o algunos desarrollos que se han venido dando a nivel de la jurisprudencia comparada. En ese escenario, al habeas data, desde el punto de vista de ese desarrollo, se le ha asignado ciertos roles, se le ha asignado ciertas finalidades, se le ha asignado ciertos objetivos. Y por consiguiente, a partir de esos objetivos es posible tranquilamente explicar o desarrollar esta misma clase. Fíjense ustedes, si del habeas data se trata, y si se trata de precisar esos objetivos, al igual como en su momento lo hicimos con relación al habeas corpus o con relación al amparo, se puede hablar también de una suerte de tipología elemental en torno a dicho proceso constitucional. De allí que, como lo sostiene la doctrina, puede hablarse en primer lugar de un habeas data impuro y puede hablarse de un habeas data puro. Los nombres de repente son un poquito desconocidos para nuestro medio, pero la jurisprudencia ya los viene manejando desde hace algún tiempo atrás. Lo que llamamos, en rigor, habeas data impuro es una modalidad de proceso constitucional que permite la protección o la tutela del derecho, del denominado derecho de acceso a la información pública. Es decir, de uno de los atributos también nuevos que reconoce nuestro ordenamiento constitucional y en el cual vale la pena detenernos algunos instantes, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, tengamos en cuenta eso en línea de principio. El habeas data impuro va a proteger el derecho de acceso a la información pública. Ese habeas data impuro, a su vez, va a tener algunas variantes en cuanto a la manera como se va a aplicar, en cuanto a la manera como se va a desarrollar. Pero es bueno que en todo caso tengamos como premisa de reflexión la idea de que se trata de una modalidad especializada que asume el habeas data. El habeas data no solamente va a proteger, como lo vamos a ver, específicamente este derecho. Cuando se habla del habeas data puro, más bien, estamos hablando de una modalidad que lo que hace en esencia es proteger otro de los derechos nuevos, recién reconocidos por la Carta Constitucional del año 1993. Estamos hablando del llamado derecho a la autodeterminación informativa. Entonces los roles están bastante claros de esa perspectiva. Una de las modalidades de habeas data, el de carácter impuro, va a proteger el denominado derecho de acceso a la información pública, mientras que el habeas data, en rigor puro, va a proteger el derecho a la autodeterminación informativa. ¿Correcto? Muy bien.
Con relación al derecho de acceso a la información pública, hay de pronto varias cosas que decir. La primera de todas es la siguiente. Este derecho, como ya hemos adelantado, se nos presenta como algo totalmente novedoso en el esquema de la Constitución Política del año 1993. Y se presenta como novedoso porque es un derecho que no tenían anteriores cartas constitucionales. Y lo que busca en principio, o la finalidad que se busca al reconocer este derecho, es una bastante clara. El de alguna manera, ¿no?, romper o debilitar esa famosa cultura del secreto tan afianzada por parte de nuestra administración, por parte de nuestros organismos públicos, por parte de nuestro Estado. Sabido es de que el Estado es una gigantesca fuente de almacenamiento de informaciones o de datos, de toda índole. Sin embargo, esa gigantesca fortaleza que tiene de ser un órgano, de ser una entidad receptora de datos, receptora a su vez de informaciones de carácter público, supone correlativamente la capacidad del ciudadano de poder acceder a esa información, porque si la información es pública, queda claro que debería ser de disponibilidad del ciudadano, de la persona, del sujeto interesado. En consecuencia, cuando hablamos de acceso a la información pública, estamos hablando de un derecho básico de toda persona, un derecho mediante el cual obviamente cualquier individuo, cualquier interesado puede reivindicar para sí el interés que tiene de obtener cierta información, información que se considera de trascendencia o relevancia y que posee el Estado o que tiene almacenado el Estado, ¿correcto? De eso se trata principalmente. De acuerdo al esquema constitucional peruano, y esto es bueno tomarlo en consideración, la información pública o la petición de información pública reúne ciertos elementos, ciertos presupuestos que hay que tomar bien en cuenta. En primer lugar, la petición de información, ¿no?, o la solicitud de información que se hace al Estado es una solicitud o es una petición que no requiere de motivación alguna. Es decir, cuando yo me acerco, cuando yo me apersono ante la administración pública o ante cualquier entidad, ¿no?, del Estado, solicitando la información que yo considero de mi interés, no necesito motivar las razones por las cuales requiero dicha información. Simplemente la peticiono, simplemente la solicito. Es más bien obligación del Estado entregarme esa información. Y es obligación del Estado, ¿por qué? Porque se trata de eso, de información pública, de información de relevancia, de información de trascendencia. Y por lo tanto cualquier ciudadano podría acceder o debería acceder a la misma. Lastimosamente en nuestro medio, y como ya les acabo de anticipar, ha existido una nefasta cultura del secreto que de alguna manera ha consistido en el hecho de negarle fuentes de información o fuentes de acceso al ciudadano común y corriente. Es decir, el Estado ha practicado durante mucho tiempo la tendencia de querer negarle mecanismos a través de los cuales el ciudadano puede estar enterado de la manera como funciona el Estado, cómo se maneja el Estado, cómo dispone el Estado, lo que obviamente es negativo, porque si estamos hablando de un Estado democrático de derecho, donde el titular del poder o la soberanía es el pueblo, y al pueblo pertenece el ciudadano, la manera como el ciudadano puede controlar el manejo del poder, la manera como el ciudadano puede verificar si el Estado está funcionando bien o si sus autoridades, sus funcionarios están cumpliendo con sus expectativas o con sus obligaciones, pasa por el hecho de obviamente conocer, ¿no?, adecuadamente los datos, las informaciones que posee el Estado. Pero si el Estado empieza a negarle esa posibilidad, empieza más bien a ocultarse, a guardarse para sí la información, evidentemente está restringiendo enormemente las posibilidades que tiene el ciudadano de poder participar controlando eficazmente el funcionamiento adecuado del Estado y por supuesto de sus representantes. Y es en ese escenario en el que se ha colocado la Constitución, al decir claramente, cuando tú pides la información, no necesitas motivar la razón del por qué requieres dicha información. Simplemente el Estado tiene la obligación de entregártela. El Estado no te puede pedir explicaciones, por lo menos como regla general, del por qué se necesita dicha información. Si yo me voy a un ministerio, si yo me voy a una municipalidad, si yo me voy a una corporación estatal de cualquier naturaleza y cualquiera que sea su jerarquía o especialidad, y pido la información, la autoridad no me puede anteponer como argumento que le explique, que le motive, que le justifique las razones por las cuales requiero dicha información. Simplemente me debe ser entregada. Ese es el primer presupuesto al que se refiere la norma constitucional. Pero existe un segundo presupuesto que también es bueno tomarlo en cuenta, pero este, a diferencia de referirse o de encontrarse referido al titular del derecho, se refiere más bien al Estado. ¿Y por qué se refiere al Estado? Se refiere básicamente ¿por qué?
Porque así como el ciudadano tiene derecho de pedir información y el Estado la obligación de entregársela, también asume el propio interesado la correlativa obligación de tener que costear adecuada y justificadamente el monto que sufrague o que corresponda al pedido que una persona realice. Dicho de manera distinta, si yo pido una determinada información y el Estado tiene que realizar algún tipo elemental de actividad administrativa para poder entregarme esa información, sea que me la va a expedir a través de fotocopias, sea que me la va a expedir a través de un disco duro, sea que me la va a expedir a través de algún tipo de mecanismo, ¿no?, tecnológico, evidentemente ello va a implicar una suerte, ¿no es cierto?, de gasto elemental. La lógica de la Constitución apunta a lo siguiente, a que es obligación correlativa del ciudadano sufragar el costo que suponga el pedido. Acá hay un detalle muy importante que vamos a explicar tal vez con mayor detalle en algunos minutos, pero que vale la pena adelantar. Cuando el Estado tiene la capacidad de exigirle al individuo y conforme al mandato constitucional que sufrague el costo que suponga el pedido de información, no supone ello bajo ningún punto de vista ni debe interpretarse como que el Estado pueda fijar los montos que se le ocurra o que se le antoje por conveniente, de acuerdo a su entender. Eso no es así. Si bien el ciudadano tiene la obligación de sufragar los gastos, esos gastos deben ser, como lo dice la jurisprudencia, los que corresponden al mercado común y corriente. Es decir, no puede pretenderse que, por ejemplo, la expedición de una o de dos fotocopias va a suponer, ¿no?, la exigencia de una desmesurada o excesiva o irrazonable cantidad de dinero, como venía ocurriendo en alguna oportunidad y así lo ha demostrado la casuística. Por ejemplo, una manera muy sutil y táctica, ¿no?, por no decir evidentemente malintencionada, que tenía algún sector de la administración de poder desalentar los pedidos de información, consistía en colocar un monto elevado a la expedición de las copias o de los instrumentos en los que justamente, no es cierto, estaba almacenada la información. Una copia, por ejemplo, suponía en algunos casos el pago, ¿no?, de 10 o de 20 soles, lo cual era totalmente irrazonable, lo cual era totalmente excesivo, tanto más en un contexto en el que de repente el interesado requiriera no una ni dos copias, sino por ejemplo 50, 60 o tal vez 100 o más copias. Entonces, el que el Estado imponga un monto, ¿no?, con el que obviamente se compense el gasto que ha realizado, no significa que se trate de un monto absolutamente irrazonable o un monto absolutamente injustificado. De presentarse ese tipo de cobros desproporcionados, irrazonables e injustificados, automáticamente se podría accionar el habeas data, porque estaríamos hablando de un escenario típico en el cual se pretendía relativizar, ¿no es cierto?, o limitar de modo injustificado el derecho de acceso a la información pública. Entonces se trata de un atributo básico y que hay que entenderlo en su real dimensión. Detalle también a considerar y que en su momento se ha encargado de desarrollar la jurisprudencia es que cuando el Estado tiene la obligación de entregar una información determinada que le es peticionada justamente por el interesado, por el ciudadano, esta información debe sujetarse a ciertas características o debe reunir ciertos requisitos. La jurisprudencia se ha encargado de señalar que esos requisitos serían la certeza, la precisión, la actualidad y la integridad, ¿no es cierto?, en cuanto a los contenidos que se exigen o que se peticionan. Esto es bastante fácil de explicar. ¿Por qué? Porque si yo pido información, el Estado no puede, so pretexto, ¿no?, de la amplitud de facultades de la que goza, entregarme la información como se le antoja o como se le ocurra. Si yo pido, por ejemplo, información de un determinado periodo, le estoy individualizando, le estoy precisando al Estado el tipo de información que requiero sujeta a determinados periodos temporales. No podría el Estado, por ejemplo, entregarme información desactualizada. La información que me tiene que entregar es información actual si se la pido en esos términos, que es muy distinto a si la información que yo le solicitara fuera evidentemente información pasada, información histórica. Si lo que pido es información, se presume que esa información debe ser actual, es decir, debe responder a un principio de veracidad en función a su vez del momento en el que se está solicitando dicha información. La información por su parte debe ser precisa. ¿Y precisa por qué motivo? Porque hay maneras y maneras de detallar los alcances de una determinada información. Si la información que yo estoy solicitando es elemental, simple, ¿no?, compatible con el principio de transparencia, sería absurdo que el Estado pretendiera, ¿no?, confundirme,
¿no? Pretendiera de alguna manera distorsionarme los caminos de comprensión o de entendimiento, apelando a información imprecisa o información no entendible, no manejable, no asumible con ciertas facilidades por parte del interesado. Si yo, por ejemplo, pido información, se entiende que es en nuestro idioma, no me va a brindar información en otro idioma, con lo cual evidentemente lo que estaría haciendo en el fondo es de alguna manera distorsionar o desalentar los pedidos que estuviera sobre el particular, realizando. La información, por supuesto, tiene que ser veraz, no me pueden entregar información falsa. No me pueden entregar información que de alguna manera no se condiga con el principio de veracidad. La información no puede ser mentirosa, la información no puede responder evidentemente a aproximaciones. La información tiene que responder al principio de certeza. Si yo lo que quiero es que el Estado me informe, el Estado es el primero en estar obligado a no confundirme. Lo que va de la mano con la última exigencia, de que la información debe ser evidentemente completa. Ha sucedido muchas veces que cuando se han efectuado pedidos de información, el Estado ha entregado a libre discrecionalidad la información que se le ha ocurrido. Y lo que se le ha ocurrido es ¿qué cosa? Para tratar de satisfacer de alguna manera el interés inmediato del interesado, le ha entregado la información que tiene a la mano, pero no toda la información que tiene cuando el pedido ha supuesto la entrega de información a nivel integral, a nivel totalmente completo. Recuerdo mucho un caso muy interesante, uno de los primeros que se presentó a nivel de nuestra jurisprudencia, en el cual un investigador dedicado a, de alguna manera, hurgar o averiguar en torno de los viajes del presidente de la República, de quienes han sido presidente de la República, de quienes han ocupado ese alto cargo, le solicitó al Congreso de la República, que como ustedes bien saben es el órgano que se encarga de autorizar los viajes, ¿no es cierto?, respecto del presidente de la República, le solicitó al Congreso, le solicitó al Parlamento la entrega de información relativa a todas las autorizaciones, ergo a todas las resoluciones que permitían los diversos viajes efectuados por los presidentes de la República. El Parlamento efectivamente accedió al pedido, entregó datos en torno a las informaciones relativas con los viajes de los presidentes de la República dentro de determinado periodo, que era justamente el que le interesaba a este investigador. Pero ¿qué ocurre? El investigador no solamente utilizaba como fuente los datos que le proporcionaba el Estado, tenía también sus propias fuentes paralelas, entre ellas las de carácter periodístico. Y ocurrió o sucedió lo siguiente, que haciendo el cotejo o haciendo la comparación entre la información que le había proporcionado el Parlamento al interesado y la información que tenía a nivel periodístico, habían aspectos que no cuadraban. Habían momentos en que la prensa, por ejemplo, informaba de ciertos viajes realizados por el presidente de la República y, sin embargo, las autorizaciones relativas a esos viajes en ningún momento le habían sido entregadas al interesado, en este caso al ciudadano que se dedicaba a investigar o a hurgar sobre estos aspectos. Entonces, al constatar que evidentemente había una diferencia entre lo que le estaba informando en el Congreso de la República y lo que se estaba informando a nivel de la prensa, inmediatamente reclamó este ciudadano y lo hizo a través de un proceso habeas data. Habeas data que en su día fue declarado fundado precisamente por la lógica de que el Estado no puede entregar la información que se le ocurra. Esa información debe ser completa, esa información debe ser cierta, esa información debe ser evidentemente precisa, esa información debe ser indubitable o totalmente clara. De eso se trata principalmente. Entonces, no se trata de la información que se le ocurra al Estado, sino de la información que yo le solicito en determinados términos o bajo determinados parámetros o condiciones. Es importante entonces tomar en cuenta también esos aspectos. El derecho de acceso a la información pública, sin lugar a dudas, pues es importantísimo, pero a su vez también hay que tomar en consideración otros detalles que se ha encargado de explicar también la jurisprudencia y también la doctrina, como vamos a pasar a verlo inmediatamente. Como todo derecho fundamental, el acceso a la información pública no es un derecho de carácter absoluto, no es un derecho del cual pueda decirse, establece determinados parámetros y no tiene ninguna forma de poder ser regulado, de poder ser limitado. No, al revés de ello. La propia Constitución se ha preocupado por establecerle al derecho de acceso a la información pública ciertas variantes limitativas, ergo, ciertas formas de restricción. Y por lo que respecta a lo que la norma fundamental establece, existen
tres formas de limitar este derecho de acceso a la información pública. Y es importante conocerlas, ¿por qué? Porque como vamos a pasar a examinarlo inmediatamente, cuando estamos hablando de un límite en el derecho de acceso a la información pública, estamos hablando de casos en los que la información ya no va a ser obligatoria, sino que la información va a poder quedar aún en poder o en reserva por parte del Estado. ¿Cuáles son las limitaciones o cuáles son las restricciones que la Constitución establece? En rigor establece tres tipos de limitación. No se entregará la información que tiene el Estado, en primer lugar, cuando esta información de alguna manera pueda perjudicar o pueda colocar en entredicho el derecho a la intimidad personal. Es decir, para la Constitución, el Estado puede tener todo tipo de información, pero también puede poseer o puede retener cierta información que por una u otra razón tenga que ver con aspectos propios de la intimidad personal. La lógica que maneja la norma fundamental es que si se le solicita información que posee el Estado y esa información de alguna manera puede poner en entredicho o puede perjudicar o puede afectar aspectos propios de la intimidad personal de terceros, esa información evidentemente no será entregada. Y no será entregada además por una cuestión perfectamente entendible y justificable, porque si se entregara esa información se estaría perjudicando evidentemente derechos de terceras personas y derechos de primer nivel. Un derecho personalísimo elemental es por supuesto la intimidad personal. Se me ocurre dar como ejemplo típico el que se peticione, por ejemplo, en torno de datos, en torno de informaciones contenidas en las historias clínicas que a su vez se encuentran almacenadas en un hospital público. Si una persona solicitara ese tipo de información, inevitablemente, ¿no?, el otorgamiento de esa información estaría, ¿no?, de alguna manera afectando datos eminentemente sensibles, datos que le interesan a terceros y que por evidentes razones de reserva no necesariamente deben ser de trascendencia, no necesariamente deben ser de libre circulación. Entonces, a mi juicio, hace bien la Constitución en establecer esta variante como una típica forma de limitación. Por cierto, nuestra jurisprudencia peruana no ha sido muy precisa en cuanto a la diferenciación entre el concepto de intimidad personal y el concepto muchas veces reivindicado también de privacidad. A veces los ha asumido como términos sinónimos o los ha asumido como conceptos demasiado próximos, a tal grado y a tal nivel que simplemente se suelen entender como si fueran la misma cosa, lo cual es equivocado. Tanto la intimidad como la privacidad significan un determinado ámbito en el cual no puede existir penetración por parte ni del Estado ni de terceros. No puede haber fisgoneo dentro de la vida íntima ni tampoco dentro de la vida privada, pero sin embargo la vida íntima no necesariamente tiene que ver con la vida privada, son ámbitos de alguna manera distintos. La vida íntima se refiere a ¿no es cierto?, a la vida propiamente personal, a la vida propiamente conyugal, familiar, sexual de una determinada persona. Aspectos, por ejemplo, propios, ¿no es cierto?, con su integridad física. En cambio, la vida privada y los aspectos propios de la privacidad tienen que ver básicamente con la relación profesional, con los comportamientos que uno realiza o con las actitudes que uno, ¿no es cierto?, pone en práctica a lo largo de su vida laboral o profesional. También generan una suerte de reserva que no debería ser penetrable por parte del Estado ni de ningún tercero. La lógica que maneja nuestra jurisprudencia y que nosotros, la jurisprudencia comparada y de alguna manera nosotros compartimos, es esta: de que cuando se habla de una excepción al derecho de acceso a la información pública, debe entenderse que no solamente debe tratarse de aspectos propios de la vida íntima, sino también de aspectos propios de la vida privada. Eso tengámoslo bien en cuenta. Una segunda limitación que existe en torno del derecho de acceso a la información pública viene representada por aquellas informaciones vinculadas o relacionadas con temas de seguridad o defensa nacional. Efectivamente, como bien sabemos, tanto la seguridad como la defensa nacional son valores jurídicos de relevancia. En línea de principio, toda la información que posee el Estado debería ser entregada, pero si eventualmente esa entrega pudiera de alguna manera distorsionar esos bienes jurídicos de relevancia u otros derechos fundamentales,
existe una necesidad de ponderación, de equilibrio. No por realizar un derecho o por volverlo eficaz, podemos evidentemente distorsionar la vigencia, el respeto, la eficacia de otros derechos fundamentales o de otros bienes jurídicos de relevancia. En ese contexto, la Constitución, ¿qué ha dicho? La Constitución lo que ha dicho es, la información se tiene que entregar a menos que esa información esté vinculada con datos concernientes con la seguridad o con la defensa nacional, lo cual se explica por sí solo, porque si esa información fuera de libre disposición, entonces literalmente estos bienes jurídicos no significarían literalmente nada. Es decir, prácticamente los mecanismos destinados a garantizar la seguridad o defensa nacional quedarían hechos virtualmente añicos. Entonces, hace bien la Constitución en reconocer esa situación como una típica forma o variante de limitación frente al derecho de acceso a la información pública. Queda claro, sin embargo, como la misma jurisprudencia se ha encargado de precisarlo, que el hecho de que exista esta situación o que se exija esta, ¿no es cierto?, hipótesis como una típica variante de limitación frente al acceso a la información pública, no significa que el Estado pueda eventualmente, y como a veces ha ocurrido, refugiarse en esta variante para evidentemente tratar de justificar la no entrega de información que curiosamente no tenga que ver con esto, pero que sin embargo se le pretenda disfrazar de esto. Me explico. Han habido casos en nuestra jurisprudencia donde, por ejemplo, los interesados han solicitado de los organismos vinculados al sistema de defensa nacional la entrega de cierta información y la respuesta inmediata que han tenido por parte de estos organismos pertenecientes al sistema de defensa nacional ha sido inmediatamente la siguiente, una respuesta fulminante: no te puedo entregar esa información porque tiene que ver con temas de seguridad o defensa nacional. Si efectivamente lo que se dijera fuese cierto, nadie lo cuestionaría. Pero ocurre de que muchas veces se ha utilizado ese pretexto para tratar de disfrazar o encubrir información que nada tiene que ver con temas de defensa o seguridad nacional. Recuerdo mucho un caso muy famoso de una petición administrativa que había hecho una persona en relación con ciertos datos o con ciertas resoluciones emitidas, me parece, creo recordar, por el Ministerio de Defensa. ¿A qué se referían esas informaciones que se estaban solicitando? Se referían a temas vinculados a prestaciones de salud y montos de tipo pensionario. Es decir, se estaba buscando averiguar, acceder a determinadas informaciones que tenían que ver con prestaciones de salud y con temas relativos, ¿no?, a la seguridad social y a los montos que ello implicaba. Sin embargo, el argumento del Ministerio de Defensa para denegar esa información, ¿cuál fue? No te entrego eso porque tiene que ver con temas de seguridad o defensa nacional. Y la pregunta es inmediata: ¿qué tiene que ver un tema pensionario con la seguridad nacional? ¿Qué tiene que ver con la defensa nacional o con la seguridad nacional un tema relativo al sistema de pensiones? No tiene que ver absolutamente nada. Ahí era evidente que lo que se quería era buscar este argumento como pretexto para impedir el acceso a información que evidentemente debería ser de plena accesibilidad pública. Como tenía que ser, ¿no? El Tribunal Constitucional en su día declaró fundada dicha demanda cuando evidentemente se judicializó dicho reclamo. Una tercera variante de limitación del derecho de acceso a la información pública representa de alguna manera una cláusula en cierta forma mucho más genérica. ¿Y genérica por qué? Porque la Constitución también establece que eventualmente no sería materia de ejercicio del derecho de acceso a la información pública aquellos aspectos o aquellos temas exceptuados por ley. Es decir, existe una tercera limitación del alcance genérico. Dentro de esa tercera excepción, tampoco serían, obviamente, materia, ¿no?, de otorgamiento aquellas informaciones que se encuentran expresamente exceptuadas por mandato de la ley. Aquí hay varias cosas que podemos precisar de la manera más breve posible. Evidentemente, si la ley dice que ciertos temas, que ciertas materias no deben ser entregadas porque se encuentran en estado de reserva, evidentemente ello, o de resguardo por decirlo de alguna manera, ello no podría ser en principio exigible. Hay ciertas hipótesis que resultan perfectamente razonables y que las conocemos todos. El secreto bancario o la reserva tributaria son aspectos que la ley, ¿no?, garantiza de alguna manera justamente en aras de ¿qué? De preservar datos que eventualmente puedan perjudicar
intereses o derechos de terceros. Entonces la ley exceptúa que ese tipo de información pueda ser de libre circulación. La ley ha establecido la excepción. Entiéndase, sin embargo, el siguiente detalle. Cuando la Constitución dice que hay materias exceptuadas por ley, es porque le da al legislador una gran responsabilidad, una gran función, la de definir que hay ciertos temas que tampoco podrían ser de petición libre a través del derecho de acceso a la información pública. Pero eso no significa tampoco, ni debe entenderse, como la libertad absoluta o plena para que el legislador se le antoje, ¿no es cierto?, mantener en reserva o en exceptuación las informaciones que se le ocurran. Por ejemplo, ¿qué sucedería si, por ejemplo, por vía de una ley aprobada por el Parlamento se dijera los temas relativos a los sueldos de los congresistas no pueden tampoco ser entregados, ¿no?, en los casos en que los interesados soliciten información sobre dichas materias? Ahí estaríamos hablando de un uso indebido, de un abuso en torno de la manera como el legislador, aprovechando de ciertas prerrogativas de las que goza, pretendería obviamente distorsionar los fines de la norma y eventualmente pues ¿no?, neutralizar el derecho de acceso a la información pública. No por el hecho de que el legislador goza de cierta facultad para poder establecer supuestos de reserva en cuanto a la entrega de la información, no por ello el legislador va a colocar un largo listado donde coloque materias que se le ocurra o que se le antoje. Porque de ocurrir eso, estaríamos hablando de leyes eventualmente inconstitucionales y por lo tanto plenamente impugnables. Entonces, tómense bien en cuenta que evidentemente estas tres son excepciones que nacen de la propia norma fundamental, de la propia Constitución. De allí que cuando yo hablo del derecho de acceso a la información pública es porque se trata de un indiscutible y relevante derecho fundamental, pero no de un derecho absoluto. Hechas esas salvedades, si a mí se me impide el acceso a la información pública, el acceso a información que posea el Estado, indudablemente voy a poder accionar a través del habeas data que hemos tipificado o que hemos calificado, y la jurisprudencia lo hace como habeas data de carácter impuro. Esa sería su finalidad, ese sería su rol principal. Desde luego que hay algunos aspectos que la misma jurisprudencia ya se ha encargado pues, de desarrollar casuísticamente. Uno de esos temas que, por ejemplo, ha sido bastante interesante ha sido el siguiente, el de definir quién es la fuente, ¿no?, en la que normalmente está almacenada la información de carácter público. En línea de principio y casi como lo hemos venido anticipando, es el Estado el que posee la información, pero cuidado, han habido casos en los cuales, a pesar de tratarse de información pública o relevante, el receptor de la información o la entidad que ha mantenido la información en custodia no ha sido precisamente el Estado, sino que eventualmente han sido manos privadas. Esto ocurre, por ejemplo, en un esquema o en un escenario donde la administración o el manejo de ciertos servicios de carácter público ha quedado derivada o ha quedado diferida a manos de carácter particular o a manos de carácter privado. Se me ocurre pensar datos que tienen que ver con los derechos de los consumidores y usuarios respecto de un servicio o respecto de determinados bienes, ¿no?, cuya custodia ha sido conferida en manos privadas, evidentemente exigiría, ¿no?, una suerte de inversión en cuanto a la titularidad en la fuente de información. Es decir, si evidentemente estamos hablando aquí de entidades privadas o de personas privadas, ¿no?, que de alguna manera poseen información de interés público o de relevancia pública, la no entrega de esa información, por más que provenga de esas manos privadas, podría dar perfecta justificación a que un interesado pueda eventualmente demandar a esas entidades de carácter privado. Con lo cual, una cosa es la información pública y otra cosa es la fuente de la información. La fuente de la información pública suele ser el Estado, no, por regla general, pero pueden haber casos en que también esté a cargo de manos privadas, con lo cual el concepto de información pública adquiere ribetes todavía mucho más amplios. Y es el habeas data el instrumento que permite acceder a todo tipo de información, sea que ésta se encuentre en manos del Estado, por regla general, o se encuentre en manos privadas o en manos particulares como excepción. Eso lo desarrolla también la jurisprudencia y hay que tomarlo bien en cuenta. Así como existe un habeas data de carácter impuro, también existe un habeas data de carácter puro. ¿Y qué cosa es el habeas data de carácter puro? Aquel que tutela otro derecho fundamental relativamente novedoso. Se trata del derecho de autodeterminación informativa. ¿Qué es la autodeterminación informativa? Es hoy en día uno de los atributos de mayor protagonismo e importancia en el Estado moderno. Y digo que es de mayor protagonismo e importancia, ¿por qué?
porque hoy creo yo que no se necesita demostrar para nada que todos nosotros, en cuanto a individuos, somos gigantescas fuentes generadoras de información. ¿Eso qué significa? Que si hoy en día nos percatamos de los avances del poder informático, de la enorme fuente, ¿no es cierto?, de transmisión que existe de nuestros propios datos a nivel de la Internet y de otros mecanismos que obviamente han sido desarrollados por vía de la tecnología, nos vamos a dar cuenta de que se ha generado un gran tráfico de información. Pero curiosamente ese gran tráfico de información está vinculado a la propia persona, a los propios individuos, a la sociedad en su conjunto. Hoy en día, demostrar que nosotros somos gigantescas fuentes de información no resulta para nada complicado. Si ustedes efectúan el ejercicio más elemental y simple, que es colocar, por ejemplo, su nombre en cualquier buscador que nos ofrece la Internet, es bastante fácil verificar que esos buscadores remiten a un conjunto de direcciones electrónicas, a un conjunto de fuentes, tanto privadas como públicas, en las cuales curiosamente, se encuentran almacenados nuestros datos de carácter personal. Si en principio esos registros de nuestros datos de carácter personal no nos causaran ningún tipo de perjuicio, evidentemente el manejo de esa información de tipo personal nos caería como un tema irrelevante. Pero lo que se ha visto es exactamente todo lo contrario, o lo que se viene verificando es exactamente todo lo contrario. El tráfico de nuestra propia información en muchos casos puede convertirse en un mecanismo pernicioso. Y puede convertirse en un mecanismo pernicioso cuando esa información es instrumentalizada, es manipulada, o en todo caso es información que evidentemente de alguna manera nos perjudica. Es en ese escenario donde aparece como algo vital el derecho de autodeterminación informativa, que en muy pocos términos significa lo siguiente. La autodeterminación informativa implica la capacidad que tenemos como individuos, la capacidad que tenemos como personas, la capacidad que tenemos como sujetos de derecho de poder autodeterminarnos, ¿no?, de poder decidir libremente en torno de los propios datos personales, ¿no?, de los propios datos que nos pertenecen. Si yo soy fuente de información, si yo tengo mis propios datos, yo soy el titular de los mismos y por lo tanto les puedo dar el uso o la utilidad que considere pertinente. Y por lo tanto, si alguna fuente informativa, si algún registro de datos, sea público, sea privado, distorsiona o malutiliza mis propios datos personales, yo como dueño de esos datos tengo el derecho de determinar cómo deben ser utilizados y por el contrario, de prohibir una indiscriminada utilización o instrumentalización de los mismos. Y para tal efecto surge el habeas data puro como un instrumento clave. ¿Por qué? Porque este habeas data de carácter puro permite tutelar el derecho de autodeterminación informativa bajo ciertos escenarios. Y en ese contexto es que se habla precisamente de dos variantes de esta modalidad. El habeas data puro permite hablar a su vez de un habeas data o de una submodalidad de habeas data conocida como de cognición o de conocimiento. Se habla de un habeas data de cognición y se habla a su vez de un habeas data manipulador. ¿Qué significa el habeas data de cognición o de conocimiento? Es una de las modalidades que asume esta variante de proceso constitucional y que permite al interesado acceder a aquellos bancos o aquellos registros de datos personales con el fin de averiguar cuál ha sido la razón del por qué existen los mismos. ¿Quién ha originado o quién es el responsable del, ¿no es cierto?, del nacimiento de ese tipo de registros? ¿Con qué propósito ha sido creado ese banco de datos? ¿Correcto? Entonces, el habeas data de cognición, en principio, lo que nos permite es averiguar, saber, conocer cómo nace una determinada fuente de datos, cómo nace un registro de datos personales, ¿no?, que nos pertenece, ¿no? ¿Quién lo ha generado? ¿Con qué propósito lo ha generado? Si evidentemente a mí se me impide ese acceso prima facie a esos bancos de datos, ¿no?, cuyos datos me pertenecen, automáticamente yo podría plantear un habeas data justamente para poder ingresar a esos bancos. No me puede ser negado el registro a los mismos. Si yo, por ejemplo, me entero que hay una página web, correcto, al que solamente pueden acceder determinadas personas, y yo conozco, porque así me lo han informado algunas personas, o tengo datos sobre ello, que en esa página web, o en ese registro o en ese banco de datos, hay información que me pertenece e información de tipo personal y la misma me es
impedida de poder verificar, yo puedo evidentemente exigir judicialmente ese ingreso. Y esa exigibilidad va a operar a través de esta submodalidad, el habeas data de carácter cognitivo, de cognición, ¿no es cierto?, o si lo prefieren, de conocimiento. A diferencia de esta primera variante, existe también el denominado habeas data manipulador. El habeas data manipulador ya significa trabajar a un segundo nivel. ¿Y por qué a un segundo nivel? Por lo siguiente, porque con el habeas data manipulador y conociendo lo que contiene un determinado registro o banco de datos, yo voy a poder hacer modificaciones, cambios, transformaciones. De ahí su nombre, habeas data manipulador. Es un habeas data que permite instrumentalizar las cosas. Cuando yo tengo un conocimiento de que hay un banco o una fuente de datos personales en la que se almacenan mis propios datos y yo observo que el manejo de los mismos puede de alguna manera perjudicarme, tengo todo el derecho de reclamar. Y si se me impide esos cambios, esas variantes, esas transformaciones, yo puedo utilizar evidentemente este habeas data de carácter manipulador. Si por ejemplo el banco de datos tiene datos incompletos de mi persona, o tiene datos desactualizados de mi persona, o tiene datos falsos de mi persona, o los datos que se manejan son datos de carácter sensible y que están a libre disposición de terceros, yo puedo tranquilamente reclamar en torno ya no solamente del acceso a esas fuentes o bancos de datos, sino en cuanto a el cambio de los mismos. De suerte que yo, por ejemplo, frente a información desactualizada, podré exigir su actualización debida. Frente a información falsa, en resguardo del principio de veracidad, podré solicitar la modificación de esa información falsa por información que resulte verdadera. Frente a información incompleta, podré pedir la actualización de la misma. Frente a información que sea estrictamente personal y que por diversas razones yo no quiero que trascienda frente a terceros, podré solicitar la supresión de la misma. O por el contrario, podré solicitar su encriptamiento, es decir, solamente para determinadas personas, las que yo escoja, las que yo decida. Aquí el habeas data permite un conjunto de modalidades, un conjunto de posibilidades, un conjunto de opciones, bastante amplio, bastante, ¿no es cierto?, elaborado. ¿Y por qué? Porque si yo soy el titular de la información y esa información me pertenece, evidentemente nadie mejor que yo para decidir el destino de esa información. No quiero que la información figure, no quiero que la información sea de libre acceso, no quiero que la información figure incompleta, no quiero que la información sea falsa. Hay una serie de variantes que me permitirían transformar esa información y si no se me permite ello, obviamente echo mano o acudo a esta modalidad de proceso constitucional, conocido como habeas data de carácter manipulador. Sobre esto también hay abundante jurisprudencia. En cuanto al trámite procesal que tiene este proceso constitucional, ya hemos adelantado que este es el correspondiente al proceso de amparo, ¿no? A pesar de que el nombre habeas data pareciera de que no se tratara de una figura más cercana al habeas corpus, en rigor no es así. Lo único de semejante o de parecido que tiene el habeas data con el habeas corpus es el principio de gratuidad, ¿no es cierto?, y la no exigencia, evidentemente, de ningún tipo de patrocinio por parte del letrado, como ya lo hemos dicho en otro momento. Pero en lo demás se aplica en rigor las mismas tramitaciones, las mismas exigencias correspondientes al proceso de amparo, con algunos matices muy específicos. En el habeas data, por ejemplo, no hay una vía previa técnicamente hablando como la conocemos en el proceso de amparo. Lo que hay es otra cosa, la necesidad de que antes de que reclamemos, ¿no?, la información, ¿no?, de acceso público, o antes de que reclamemos respecto de una fuente de datos personales, previamente enviemos una carta o un documento de fecha cierta, que no tiene por qué ser notarial por si acaso, ¿no? Ese trámite notarial en realidad no es obligatorio, en realidad se trata de un documento de fecha cierta, una carta simple. Cuando, por ejemplo, lo que yo estoy solicitando ante la administración, ¿no?, es información de carácter público, ¿correcto? Esta información presupone el que previamente haya mandado un documento de fecha cierta y la administración tendrá un periodo para entregarme esta información, contabilizado desde el momento en el que yo presento mi documento de fecha cierta. La ley, en este caso el Código Procesal Constitucional, establece que ese periodo es de 10 días. Cuando se trata, en cambio,
¿no? De la autodeterminación informativa, el periodo es todavía mucho más pequeño. Mando el documento de fecha cierta y probablemente por el carácter sensible que implica la autodeterminación personal, el Código Procesal Constitucional establece que la administración, perdón, que la fuente de datos, que el registro de datos personales tiene máximo 2 días para contestarme. Si evidentemente me contesta en sentido denegatorio, yo tendré toda la posibilidad de poder accionar a través de las variantes de habeas data que ya se han explicitado. ¿Correcto? Muy bien, hablemos ahora muy brevemente del proceso de cumplimiento. El proceso de cumplimiento también es una creación de la Constitución del año 1993. Cuando este proceso empezó a examinarse en la configuración constitucional y con las características que planteaba la norma fundamental, no faltaron algunos autores que generaron discusión en torno de los alcances del proceso de cumplimiento. Y generaron discusión, ¿por qué? Porque más de un doctrinario ha sostenido, y no sin cierta razón, de que el proceso de cumplimiento en realidad no pareciera ser un proceso constitucional en sentido estricto, y mucho menos un proceso de tutela de derechos, porque lo que tiene por finalidad el proceso de cumplimiento, de acuerdo al esquema constitucional y de acuerdo a la propia Constitución, es algo que no pareciera tener que ver con derechos a título subjetivo. Lo que busca el proceso de cumplimiento, no hay que olvidar, es básicamente lo siguiente: lograr la eficacia de los mandatos contenidos o en las leyes o en los actos administrativos de carácter formal, es decir, las resoluciones administrativas. Cuando yo hablo del proceso de cumplimiento, entonces lo que quiero básicamente es que se cumpla todo aquel mandato que derive o de la ley, que como ustedes saben es el instrumento, ¿no es cierto?, a través del cual se legisla, se desarrollan mandatos o prohibiciones, o lo que quiero es lograr el cumplimiento o la eficacia de los actos administrativos formales, concretamente de las resoluciones administrativas, que tengan la condición de firmes. Eso es lo que dice el Código Procesal Constitucional. Por diversas razones sabemos que es moneda corriente en nuestro medio que las leyes pueden decir muchas cosas, como lo pueden decir también las resoluciones administrativas, pero no siempre esas cosas o esos mandatos o esas prohibiciones suelen ser eficazmente cumplidas. A veces se dejan a la libre discrecionalidad, lo que origina pues desaliento por parte del ciudadano, porque si el ciudadano dice las leyes son para ser cumplidas y quien está obligado a cumplirlas, fundamentalmente el Estado, sobre todo el Estado, no las cumple, automáticamente pues estamos hablando de un desaliento, ¿no es cierto? Estamos hablando de una desatención de aquello que predica el propio ordenamiento jurídico y en particular la Constitución. Las leyes se han hecho para ser cumplidas, las resoluciones administrativas han sido hechas también para ser cumplidas. Correcto. ¿Qué sucede si por el contrario verificamos que los mandatos no son cumplidos? ¿Qué sucede si verificamos que las prohibiciones no son efectivizadas? Pues obviamente estamos hablando de infracciones aparte del sistema jurídico. Es en ese escenario en el que se buscó crear el proceso de cumplimiento como un mecanismo típico de efectivización. Algunos autores decían esto no tiene nada que ver con derechos, esto no tiene nada que ver con materia constitucional. Entonces una manera de poder, vamos a decirlo de esta manera, constitucionalizar el proceso de cumplimiento, ¿no? Lo que se ha hecho es buscar una construcción, lo que se ha hecho es recrear los alcances del proceso de cumplimiento sobre la base de una construcción. Y efectivamente, hace algunos años atrás, a través de un precedente muy conocido que es el caso Maximiliano Villanueva Valverde, nuestro Tribunal Constitucional creó una construcción, diseñó una construcción o una argumentación, vamos a decirlo de cierta forma, teórica, para tratar de justificar el carácter constitucional del proceso de cumplimiento. ¿Y qué nos dijo el Tribunal Constitucional en el precedente Maximiliano Villanueva Valverde? Lo que nos dijo es, existe un derecho fundamental no enumerado a lograr la eficacia de los mandatos que la ley, ¿no?, posee, o los mandatos que establecen las resoluciones emitidas en términos formales, ¿no?, por parte de la administración. Entonces, a pesar de que la Constitución no habla de un derecho a título subjetivo, aplicando la famosa cláusula de los derechos no enumerados, el famoso artículo 3º de la Constitución, se puede hablar de un derecho a la eficacia de los mandatos que tiene la ley o que tienen los actos administrativos formales. Y bajo esa lógica, como hay un derecho fundamental no enumerado con esos alcances, entonces se ha asignado al proceso de cumplimiento el rol de proteger dicho derecho fundamental. Digámoslo de verdad, es una construcción un poquito forzada, pero es una construcción que ha permitido justificar el carácter de proceso tutelar que tendría este proceso de cumplimiento. Correcto. Entonces, esa es la configuración que le da nuestra Constitución
y por cierto que también desarrolla el Código Procesal Constitucional. Algunos temas sueltos en torno al proceso de cumplimiento. El proceso de cumplimiento, fíjense ustedes, lo que quiere es que la ley se cumpla. La ley, como ustedes bien saben, es una norma jurídica de alcances generales. Si es una norma jurídica de alcances generales, dice el Código que la legitimación para ejercer el proceso de cumplimiento en los casos de incumplimiento de los mandatos que contiene la ley es una legitimación abierta. Y se justifica, pues, la ley nos interesa que se cumpla y nos interesa a todos. Si eventualmente estamos hablando de exigir por vía de proceso de cumplimiento los mandatos contenidos en la ley, todos podríamos accionar, cualquier persona podría accionar, cualquier persona podría reclamar respecto del proceso de cumplimiento. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí la legitimación es totalmente abierta, totalmente, ¿no es cierto?, amplia. No ocurre lo mismo con las resoluciones administrativas. Las resoluciones administrativas suelen tener ciertos destinatarios. Y como suelen tener ciertos destinatarios, aquí el Código considera la necesidad de delimitar el tema de la legitimación. ¿Y qué cosa es lo que nos dice? Nos dice que cuando se trata de mandatos contenidos en resoluciones administrativas, los únicos legitimados para reivindicar su cumplimiento y por lo tanto para plantear el proceso de cumplimiento serían las personas beneficiarias o destinatarias de los mandatos contenidos en esas resoluciones administrativas. Con lo cual, la legitimación aquí sería una legitimación parcial. Aspectos que posteriormente también ha continuado desarrollando la jurisprudencia son los siguientes. El proceso de cumplimiento en su concepción original, lo que quería básicamente es que la ley sea eficazmente cumplida, por sobre todo, ¿correcto? Y la ley contiene mandatos, contiene prohibiciones, como ya lo he señalado. Sin embargo, en la práctica, ¿no es cierto?, jurisprudencial, en el ámbito de la casuística, muchas veces se observó que cuando se planteaban las demandas de cumplimiento, no siempre eran leyes en sentido estricto, ¿no?, aquellas normas que se reivindicaban como susceptibles de ser exigidas por vías de este proceso constitucional. A veces se planteaban demandas de cumplimiento para que se cumpla no una ley, sino para que se cumpla, por ejemplo, un decreto legislativo, o para que se cumpla, por ejemplo, un decreto supremo, o para que se cumpla un tratado internacional. Y no han faltado aquellos que promovieron proceso de cumplimiento para que se cumpla la primera y más relevante de las normas, que es la Constitución. Entonces, la jurisprudencia al comienzo era muy restrictiva para focalizar los alcances del proceso de cumplimiento. De manera muy embrionaria, los primeros fallos en materia de proceso de cumplimiento solamente se referían a la exigibilidad de la ley y nada más que de la ley. Pero con el paso de los años, los desarrollos jurisprudenciales fueron expandiendo los alcances de dicho proceso constitucional. Y por eso no fue extraño que en algún momento se empezara a entender que si el objeto de cumplimiento es la defensa del principio de eficacia de los actos normativos, entonces no debería distinguirse entre leyes y otros tipos de normas jurídicas. Cualquier norma jurídica que tenga pretensión de validez o de eficacia y cuyo incumplimiento quede verificado, debería dar lugar al proceso de cumplimiento. Eso es lo que ha dado lugar a interesante y frondosa jurisprudencia que ha permitido, por ejemplo, que se planteen procesos de cumplimiento, ¿no?, para lograr la eficacia de los mandatos contenidos, ya no solamente en leyes, sino también, por ejemplo, en tratados internacionales, como ocurrió en el caso Anhalt-Tausen, en el que se pidió, por ejemplo, ¿no es cierto?, la eficacia de mandatos que contenía, en este caso, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas. Y también con el paso de los años se ha ensanchado tanto el proceso de cumplimiento que ha permitido que también se judicialice a través de este importante mecanismo procesal constitucional el reclamo respecto de la eficacia de mandatos constitucionales. En el pasado, y además el Código también lo prevé, solamente se establecía la posibilidad de que si una ley requería de un desarrollo reglamentario, el no cumplimiento de ese desarrollo reglamentario diera lugar al proceso de cumplimiento. Pero hoy en día la concepción del proceso de cumplimiento es todavía mucho más amplia. Si la Constitución, que es la primera de las normas, requiere leyes de desarrollo, la verificación de la no expedición de esas leyes de desarrollo, siendo obligatorias, podría también dar lugar a la interposición de un proceso de cumplimiento. Con lo cual, por ejemplo, si yo verifico que la Constitución tiene un repertorio de derechos que requieren desarrollo legal y esos derechos no han sido adecuadamente desarrollados con el paso del tiempo,
y ese desarrollo ha impedido su eficacia o su libre ejercicio, puede plantearse, y de hecho se ha planteado, la interposición de procesos constitucionales de cumplimiento. Hasta allí hemos llegado en cuanto al desarrollo jurisprudencial. Por lo demás, se trata de un proceso que todavía está en permanente crecimiento y que tiene un desarrollo jurisprudencial que podríamos calificar, por supuesto, como interesante, pero del cual todavía esperamos bastante.